Vamos a poner de pie si lo encuentran, por favor. Salmos 78, 40 y 41 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, todos juntos, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Oremos. Señor, le ruego que usted, a través de su Santo Espíritu, Señor, me use como un instrumento para comunicar sus verdades y podamos aprender y practicar, Señor, y cambiar y Señor, parecernos a ti. Gracias por dejarnos tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Alguien recuerda, hermanos, cuál es el objetivo del libro de Salmos? ¿Alguien recuerda por qué estudiamos los Salmos? ¿A qué nos enseñan los Salmos? ¿A qué, hermanos? A caminar con Dios, a conocer más a Dios. Los Salmos nos ayudan en nuestro andar con Dios, en nuestro caminar con Dios. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de estos israelitas que eran rebeldes, y vamos a ver lo que Dios hizo por ellos, aun que ellos fueron rebeldes, y aprender, hermanos, de la bondad de Dios y aprender a no fallar como estos ejemplos. Dice otra vez, versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Alguien ha ido al norte por el 15 y pasa por un lugar que se llama Yermo? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí o no? ¿Es por el 15 o por el 5? Es por el 15, ¿verdad? ¿Y cómo está ese lugar Yermo? Cae nieve, está fresco. ¿Cómo es ese lugar? Es un desierto, ¿sí? La palabra yermo quiere decir un desierto, un lugar donde no hay mucha comida, donde no hay mucha agua, un lugar difícil para vivir. Y Dios, para entrenarnos, a veces nos pasa por lugares difíciles de vivir. A veces batallamos en nuestra vida, batallamos con nuestra economía, batallamos en nuestro matrimonio, batallamos en la iglesia, sentimos en la iglesia como que ya no me gusta, ya no me siento a gusto, ya como que algo no está bien, ya los hermanos ya no me caen bien, y sucede eso. Es un desierto por el cual vamos a pasar. Espiritual, no es que nada haya cambiado ni fallado, es nuestro corazón que está pasando por ese desierto. Cuando fuimos a estudiar a San Luis, me decía el pastor Branch: vas a ir por el desierto, vas a batallar. Y sí, yo no me lo esperaba, pero vaya que batallamos de muchas maneras. Una de las cosas que siempre perturba el corazón de un hombre y una mujer, cuando no tienes suficiente dinero para sostenerte, cuando no sabes cómo vas a pagar la siguiente renta, cuando no tienes suficiente para el mandado. Entonces, en esos aspectos, uno pasa por el yermo. Y luego cuando estás en una iglesia, por ejemplo, estamos en una iglesia que no era la iglesia local, los hermanos se portaban a veces indiferentes, a nadie le importaba tu necesidad, a nadie le importaba cómo estabas. Estás en un lugar donde eres un X, eres nadie, y tienes que trabajar para Dios, y no debes de protestar, y debes estar contento, y en lugar de estar contento estás más triste. Es un desierto. Es un desierto. Ese desierto es necesario porque, hermanos, para poder crecer tenemos que incomodarnos. Hoy vi a uno de los jóvenes que va a la militar, que vino a la iglesia, se llama Isaías, si no mal recuerdo, y le dije: Isaías, ¿sigues entrenando? Porque lo vi más cachetoncito. Y dice: no, eso ya pasó. Sí, ya me di cuenta, ya está más gordito, ¿verdad? Dice: de vez en cuando. Pero le dije: ¿ya pasó lo difícil? Sí, ya pasó lo difícil. Lo difícil era que pasara el tiempo entrenando como soldado para probar, para entonces darle la posición, y ya no es tanto el desgaste físico, porque ya está trabajando en otro rol, ya no es un soldado raso, por decir, pero tuvo que pasar por un entrenamiento. Y ahí en el entrenamiento, cuando nos va mal, cuando batallamos, cuando tenemos problemas en el matrimonio, problemas en la iglesia, ahí es donde mostramos los verdaderos colores.
Se dice en inglés true colors. Ahí se mira quiénes somos cuando estamos batallando. Y Dios quiere, pues, como esa aceituna, cuando se oprime, que salga aceite. Pero a veces, como dice también el libro de Isaías, se oprime la vid y sale veneno ponzoñoso. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos apriete, porque Dios nos aprieta y nos va a apretar, claro que no me gusta y no me divierte, pero es la verdad, pues tenemos que aprender a responder. ¿Cómo vamos a responder cuando las cosas no son como quisiéramos? ¿Cómo vamos a responder? Los que me conocen ya de muchos años sabrán y entenderán que esta iglesia ha pasado por muchos problemas, rebeldías y deslealtades y chismes y de todo, adulterios, de todo ha pasado esta iglesia. Y ha habido momentos muy difíciles donde hasta yo le dije a mi esposa un día y a mi hijo, veníamos manejando y dije, ya voy a renunciar a esta iglesia. Venía enojado ya yo porque ya era mucho desastre de los que ya no están aquí. Y pero no, todo pasó, seguimos adelante, Dios sigue bendiciendo, pero hermanos, a veces vamos a pasar por momentos difíciles para ver de qué estamos hechos. Y bueno, aquí estos se rebelaron, ¿dónde? En el desierto, lo enojaron en el yermo, no en el yermo, en el yermo, ¿sí? Dice, ahí, versículo 41, y volvían y tentaban a Dios. La palabra tentar, hermanos, si usted lee la Biblia King James en inglés, ahí usa la King James la palabra limitar. Cuando somos rebeldes, cuando tenemos mal espíritu, hermano, a Dios no lo impresionamos. O sea, si tú haces un berrinche, Dios no dice, ay, sí, le voy a hacer lo que quiere porque está emberrinchado. No, hermanos, a Dios no lo impresionamos, a Dios no lo chantajeamos de ninguna manera, sino que cuando nosotros respondemos de manera carnal, limitamos la mano de Dios. Dios no puede ser limitado por nada, pero por nuestra falta de fe y nuestro mal proceder, Dios ya no bendice como Él quiere, hermano. Y esto es lo que hacían los hijos de Israel, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Versículo 42, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando nosotros andamos rebeldes, andamos queriendo volver al pecado, al mundo, a las idolatrías, a los vicios, nos olvidamos del sacrificio que pagó Cristo. El hermano Oscar nos habló de las diferentes ofrendas que representaban a Cristo en la escuela dominical. Una de ellas es el holocausto, se ofreció completamente. La otra era la oblación, un cuerpo perfecto, un espíritu perfecto. El otro era uno que se llamaba la ofrenda de paz, la comunión con Dios. El otro era una ofrenda por el pecado, que quiere decir que Cristo se hizo pecado y no fue sacrificado en el altar, sino que fue sacado afuera del campamento. Y se nos olvida todo lo que Cristo hizo por nosotros, porque andamos nosotros en nuestra soberbia, en nuestras jactancias, en nuestros caprichos, en nuestro mal espíritu. Dice, versículo 42, no se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso, y va a dar aquí, hermanos, un recuento de lo que Dios hizo por su pueblo. Dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Dice, mira, Dios lo sacó con mano poderosa. Versículo 44, y volvió sus ríos en sangre. Y cada que usted vea alguna de las plagas de Egipto, aquí en este libro, aquí en este salmo, hermano, cada juicio que usted va a ver era un juicio contra los dioses de Egipto. Dice, volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Había quien adoraba un dios del río, y ese dios del río fue humillado. Versículo 45, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Los egipcios tenían otro dios en forma de rana,
Y también con este juicio Dios humilló al Dios de los egipcios. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias. Recuerda, hermano, que ellos tenían dioses en manera de becerros, en manera de toros. De hecho, cuando Israel salió de Egipto, ¿qué adoraron, hermanos? ¿Se acuerdan? Un becerro de oro. Y dice el 48, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Hermanos, con todo respeto, porque son cosas muy duras que he vivido, pero lo voy a mencionar como una ilustración, sabiendo que esas personas ya no están con nosotros y pues seguramente nadie sabe de quién está hablando, porque estoy hablando de hace muchos años. Pero cuando yo apenas estaba escuchando de la palabra de Dios, había un compañero de trabajo de mantenimiento, y no voy a decir el nombre, por supuesto, y él iba a la iglesia. Tenía a su esposa y 2 niños chiquitos muy bonitos, pero iba a la iglesia, pero también caía con nosotros, no conmigo, pero con los otros alborotadores, a irse a hacer las cosas que no tenía que hacer, con baile, con vicio, cerveza. Yo recuerdo que hasta en una ocasión hasta cocaína me ofrecieron. Y esta persona, yo empezaba a ir a la iglesia. De hecho, el camión pasaba enfrente de la casa de él, el camión al cual yo me subía para ir a la iglesia. Yo no creía todavía, pero iba porque, no sé, iba a la iglesia de vez en cuando. Todavía no cambiaba tampoco, ni me transformaba, todavía seguía yo con mis cosas. Y bueno, para no hacer la larga, este muchacho, hubo una fiesta. Ese día mi esposa se enojó conmigo, yo no fui a la fiesta porque se puso muy fuerte ella, y por alguna razón le hice caso. No sé si le tuve miedo, no sé qué pasó. Generalmente no le hacía caso, la dejaba sola, pero ese día le hice caso. Y ese día este muchacho, este joven, con su esposa apenas joven y sus hijos chiquitos, se mató en ese carro que iba regresando de la fiesta, donde ellos pasaron por mí y me rogaron, vamos a la fiesta, y no me subí con ellos. Y bueno, él se mató. Y bueno, es un ejemplo. Y yo que me quedé pensando que con Dios no se puede jugar. O sea, Dios enjuicia, ¿no? Recién convertido, una señora también, bueno, en aquel tiempo ya era señora, pero era joven, empezó a burlarse de mi nueva fe, que cristiano, que sí, empezó a exaltar a la Virgen y a los santos y no sé qué tanto, y empezó a presumir que su papá iba a un lugar, a la peregrinación. Y bueno, se fue el papá, se encajó un clavo, le mochó en el pie y estaba llorando después. Y todo esto que vemos, hermano. Y hay más ejemplos que tengo que ya me voy a limitar porque hasta me duele decirlos. Pero todos estos ejemplos nos enseñan cómo Dios enjuicia las falsas doctrinas. Dice el Salmo 16, hermano, que el Señor quebrantará a los que sirven a vanidades ilusorias. Entonces, los salmos nos hablan de esto. Y hermanos, aquí Dios enjuició a los dioses de Egipto para que el pueblo de Israel entendiera que hay un Dios todopoderoso. Hay un solo Dios. Hermano, tengan cuidado, estamos en California, hay de muchas denominaciones, de muchas diferentes lugares. Van a un restaurante, tienen imágenes, y usted piensa que son nomás adorno, no, son dioses. Va a la comida vietnamí y tienen dioses. Va a la comida tailandesa y son dioses. Va a comer tacos y ponen ahí el altar de no sé qué. Va al barrio antiguo y tienen altares a los demonios. Y hermano, uno si no tiene cuidado se puede ir deslizando a sincretizar la fe y decir todo está bien, no hay problema. Y
Y hermano, Dios enjuicia las falsas doctrinas. Mire, hermano, los de la luz del mundo idolatraban a su apóstol y está en la cárcel, y usted sabe la historia porque está en la cárcel, y si no la sabe, pues usted va a saberlo. Hermano, horrible, ahí está su Dios. Yo ganando almas, mi esposa creo que andaba conmigo, entre una casa de esa denominación, Luz del Mundo, y tenían un cuadro, hermano, grandísimo, grandísimo, más o menos de la mitad de la pantalla, así, de este falso apóstol llamado Nazón, creo, y le digo, eso es idolatría, y dice, no, pues es nuestro apóstol, y bueno, después ese apóstol encarcelado con mal testimonio, porque hermano, Dios no comparte la gloria con nadie. Y Dios le mostró al pueblo malagradecido en el desierto que Dios castiga a los dioses falsos. Versículo 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ¿qué, hermanos? Hermano, mató a los primogénitos. La Biblia habla de un ángel destructor, pero aquí dice que eran muchos. En cada caso un ángel matando a un primogénito, porque ellos no le dieron la honra al Dios verdadero dando el primogénito. Y hermano, de veras, hermano, no es por asustarlos, pero dele el primer lugar a Dios. Si usted le da el primer lugar a otra cosa, sea lo que sea, usted está poniendo en peligro esa cosa. Si yo pongo en un pedestal a mi esposa, ¿sabe qué estoy haciendo, hermano? La estoy poniendo ahí en peligro. Si yo pongo un pedestal a uno de mis hijos como un ídolo, ¿sabe qué está pasando? Lo estoy poniendo en peligro. Cualquier cosa, si yo pongo un negocio en un pedestal antes que Dios, estoy poniendo ese negocio en peligro, hermano. Primero es Dios. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo, que dice, hermano, lo que te acabo de decir, muere uno, muere otro, Dios castiga a uno, y tú en lugar de ellos entras al reino de Dios, porque tú sí entendiste y ellos no. Y Dios te los pone como ejemplo. Mira lo que pasa cuando la gente rechaza o blasfema contra Dios y tú tienes temor y tú entras al reino de Dios y tú te libras. Este pueblo se libró, pero hubo otros que no se libraron. Y seguramente tú te has librado, pero hay otros que no se han librado. Y debes darle gracias a Dios, y por eso no debes de ser mal agradecido con Dios. Versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió como hermanos, con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Hermano, no estoy para hablar de política, pero aquí dice que Dios le dio la tierra a Israel hace muchísimo tiempo. Versículo 55, echó las naciones de delante de ellos. ¿Por qué los echó, hermanos? Ya te dije, hermanos, es bien duro pensarlo, pero unos salen para que otros entren. Incluso la Biblia dice que el pueblo de Israel fue endurecido para que entraran, ¿quién, hermanos? Los gentiles. Dicen Romanos que el pueblo de Dios se endureció para que entraran los gentiles, para que los gentiles fueran salvos, porque el pueblo rechazó y Dios mostró su misericordia a los gentiles, a nosotros, de Jiren, los gentiles, los impíos, los paganos. Dice, versículo 55, echó las naciones delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Hermano, esa es la bondad de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener, hermanos, ya un lugar seguro en el cielo. Usted
usted sabe que es perdonado. Usted sabe que Cristo Jesús le extendió su misericordia a usted, y el hermano Nieves nos enseñaba en la mañana que Dios también perdonó asesinos. Mira, hermano, yo entiendo a Simei que arrojaba piedras contra David, lo entiendo, no lo justifico, lo entiendo. Entiendo al suegro de David, Aitofel, el papá de Betsabé, lo entiendo, que por qué traicionó a David. Lo entiendo. Le tenía ganas. Cuando se levantó Absalón, dijo: de aquí era yo. Mató a mi yerno. Ahora es cuando. Entiendo por qué se levantó Aitofel, humanamente, hermano, pero lo que no entendió Aitofel, lo que no entendió Joab, lo que no entendió Simei, es que Dios perdona pecado, hermano. Y tú eres David. Y tú eres hasta Simei, traicionero. Pero todavía Dios te ama y te perdona. Y hermano, ¿cómo vamos a voltearnos nosotros contra Dios? ¿Cómo vamos nosotros a ponernos en modo malo? Dice hermanos, versículo 56, pero ellos, a pesar de todo lo que Dios hizo por nosotros y por ellos, tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir. Tengo aquí dos decisiones que tomar: una para Dios y una para mi carne. Puedo hacer algo productivo o puedo hacer algo no productivo. Puedo poner un himno o puedo hacer otra cosa. Puedo cantar a Dios o puedo cantar otra cosa. Puedo hacer muchas cosas en mi vida, pero cada momento tomo una decisión. Cada momento tomo una decisión. Ahorita que salgas de la iglesia, algunos se van a quedar a jugar, van a regresar a casa, y regresando a casa van a tomar una decisión. Y mi oración a Dios, que todavía no lo logro al 100% y espero un día poder lograrlo, es: Señor, permíteme decidir correctamente cada vez. Y sabes, hermano, siendo honesto, que todos los días fallo. Tenemos un animal adentro de nosotros. Bueno, ¿para qué decir que tenemos un animal? Nosotros somos ese animal. Que fallamos. Que muchas veces no podemos controlar nuestra carne. Deberíamos, pero muchas veces no lo hacemos. Pablo mismo lo dijo, hermanos, que teníamos esa naturaleza pecaminosa. Mire ahí, por favor, Romanos capítulo 7, porque usted va a estar diciendo y pensando: es que el pastor es bien pecador. No, hermano, me estoy abriendo mi corazón porque tú estás igual que yo. Dice, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué dijo Pablo? Mas yo soy carnal, vendido. Mira, hermano, si Pablo lo decía y lo escribió, ¿por qué yo no te voy a decir que yo también fallo? Ay, el pastor falla. Hermano, tienes que entender. ¿Sabes qué necesitas hacer, hermano? Orar por mí. Porque si el diablo me llega a tumbar, hermano, tú vas a tener muchos problemas. Porque para encontrar un buen pastor, hermano, está muy difícil. No los venden en la farmacia, ni en la ferretería, ni en el Sam's, ni en el Costco. No. Entonces, somos pecadores, fallamos, y tú fallas. Dice versículo 15, porque lo que hago, ¿qué dice? Versículo 15, 15, ¿qué dice? Porque lo hago, ¿qué? Hey, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero hacer esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso decía Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que dice: que mora en mí. Y yo sé que en mí, dijo Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces vemos esa lucha que tenemos todos, y por eso, hermanos, es bueno poner estándares. Por eso es bueno hablar las cosas, de ponernos ciertos límites en ciertas cosas, para no caer en errores que podemos caer. Sí, hermanos, es bueno ponernos unos estándares, unos frenos para no hacer cosas que no debemos hacer. Hay que cuidar mucho nuestro corazón, nuestra alma, hermano, y siempre decirle: Señor, decide tú por mí, que yo haga lo que tú quieres y no lo que mi carne quiere. Dice versículo 56, pero ellos, Salmo 78, 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Hermano, un arco engañoso, en aquel tiempo el arco era un arma oficial de Israel, que tenía una mira, hermanos, para pegarle a la pantalla, y tenía la mira y lo aventaba si salía para allá. Arco engañoso. Y dice, hermano, que el pueblo de Dios tenía un plan para ellos, para su gloria, para usarlos grandemente, pero ellos se volvieron como un arco engañoso. Se veían como cristianos, se vestían como cristianos, rezaban como cristianos, o oraban como cristianos, cantaban como cristianos, pero a la hora de la hora, en lugar de traer bendición a Dios, traían maldición a las cosas de Dios. Dice así, que ellos se volvieron como un arco engañoso. Dice versículo 58, le enojaron con sus lugares altos, y el hermano Oscar también predicó de esto, hermanos, de esos lugares que se suponía que eran para adorar a Dios, pero ellos ahí empezaron a adorar a los ídolos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Hermano, ¿cuál era en los 70s, 80 el lugar más especial de la casa cuando alguien llegaba de trabajar, hermano? Era la sala y era una televisión grandota, ¿sí o no, hermanos? Un altar para llegar a la casa y entretenimiento. Bueno, hermanos, cualquier cosa que le quite la honra a Dios es como un ídolo, y Dios, hermanos, dice que se enojó porque estos le provocaron a ira. Hermanos, lo más triste es que nosotros muchas veces ya ni siquiera tenemos lugares altos para orarle a nadie, y no tenemos ni siquiera un lugar para buscar a Dios, pero Dios quiere que nosotros busquemos a Dios. Este lugar, esta iglesia, es un lugar para que usted busque a Dios. Cuando yo era recién convertido, me arrodillaba en el altar y ahí oraba. Pensaba que nada más yendo a la iglesia tenía que orar, y oraba. Bueno, era un lugar para mí donde oraba, hermano, pero algunos ni siquiera al altar pasan a orar, hermano. Si no pasan al altar, tampoco oran en su casa. Punto. Entonces, necesitamos orar al Señor, hermano. Necesitamos tener devoción. Versículo 59, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera, ¿qué dice? Hermano, hicieron enojar a Dios. Mira, yo no lo puedo creer, pero un muchacho, de lo dije en la mañana, entregó una muchacha en Mexicali para que la mataran, y su mamá le dijo: vete a entregar, que pague sus consecuencias. Yo no quiero un hijo así. Y el hijo fue y se entregó. ¿Alguien oyó esta noticia? No, bueno, ahí están las noticias. Pero, hermano, lo voy a decir, pero eso es difícil, pero lo tengo que decir. Hay señoras que se divorcian de sus maridos y se casan con otros, se juntan con otros, y dicen: a ese ni lo quiero ver ni en pintura, lo aborrezco, me molesta, no puedo ni olerlo. Yo he escuchado de madres que dicen: ese nació de mí, pero para mí ya no es mi hijo, porque ese es lo peor que me pudo haber pasado, este hijo que tuve, esta hija. Hermano,
ha pasado, yo lo he escuchado con mis oídos. Y Dios, hermano, ay, estos están, pero dice, los aborreció. Dice, dejó por tanto el tabernáculo, ¿qué dice? De Silo, hermanos, y aquí habla de cuando el pueblo de Dios estaba en Silo, el arca del pacto, y fue tomada el arca del pacto, y fue Silo, fue traspasado, y hermanos, ahora que el hermano Edgar fue a Europa, yo ya lo sabía, ya lo sabemos, y eso que pasó en Europa está pasando aquí, pero en Europa pues ya tiene muchos años que las iglesias cristianas dejaron de ser efectivas. Europa se entregó al placer, al sexo, a los vicios, a la maldad, a la perversión. Las iglesias fueron cerrando una por una. Mira, hermano, no quiero sonar negativo, pero hay varias iglesias aquí en Lemon Grove que ya no son iglesias, son apartamentos. Porque Dios deja un pueblo rebelde y pecador. Dios, hermano, mira, hermano, ¿cuántas iglesias hay en Turquía? Jesús lo dijo en Apocalipsis: si no se arrepienten, voy a quitar el candelero. ¿Sí o no lo dijo? Pues ¿cuántas hay? No hay iglesias. ¿Dónde está Esmirna, la Odisea? ¿Dónde está Éfeso? ¿Dónde está Pérgamo? Ya no hay iglesias. Y en Europa ya no hay iglesias. Dios dejó esos lugares por la rebeldía de las personas. Dios es muy misericordioso, hermano, pero también Dios tiene dignidad santa. Dice, no, esto ya se pasaron. Esto ya no voy a estar con ellos. Y Dios dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Ahora se está llenando de otras gentes, hermanos, mayormente musulmanes, hindús y todo eso. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes. Y hermano, ¿cuántos muertos van en México por el narco? Desde que comenzó esto del narcotráfico, 2006, empezaron a aparecer cuerpos decapitados, cuerpos en bolsa. Hermano, no sé, pero la última vez que escuché ya eran como 300,000 muertos jóvenes. Hay lugares como Tamaulipas, abren fosas donde hay 50, 70, 80 cuerpos enterrados de muchachos. Hermano, esto de negar a Dios, esto de jugar a ser cristiano, tiene consecuencias. Hermano, tú no quieres que Dios abandone tu vida, hermano. Hermano, horrible, hermano, y muchas veces tú provocas a Dios. Tú irritas a Dios con tu manera de ser, con tu falta de comunión, con tu falta de amor, de perdón. Muchas veces eso pasa, eso sucede. Y hermano, tú y yo no quisiéramos, hermano, experimentar la tristeza de perder la comunión con Dios, perder la comunicación con Dios. Pero esto sucedió con el pueblo de Israel, hermano. Hermano, perdón por mencionarlo, pero ¿recuerdas el holocausto en Alemania? Es terrible, hermano. Es terrible lo que pasa cuando un pueblo se olvida de Dios. Y obviamente, hermano, Satanás está listo, como Hitler, y están listos para actuar de parte del diablo y destruir al pueblo de Dios. ¿Tú crees que los cristianos somos muy populares y que la gente nos ama? No, hermano. Si Dios nos protege es porque le agradamos a Dios y porque tiene un plan, pero sigamos irritando a Dios a ver qué va a pasar con los cristianos. Dice el 63, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes, ¿qué dice? No fueron loadas en cantos nupciales, ya no se casan, ya se la robaron, ya
salió embarazada, ya en este caso estaban en cautiverio con el enemigo, ya no hay gloria porque ya no está Dios ahí, hermano. Jóvenes que se casan y nunca han tenido relaciones, se casan, vienen a una iglesia, hermanos, es una gloria para Dios y es una gloria para los jóvenes. Versículo 64, ¿qué dice? Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas, ¿qué dice? No hicieron lamentación. Matan a los sacerdotes, que eran los que llevaban la palabra de Dios, los que ofrecían los sacrificios, y las viudas ni siquiera tienen tiempo de llorar por dos cosas. Número uno, este sacerdote era el mismo diablo. Representaba a Dios, pero pues lo mataron porque pues se portaba súper mal, como Elí y sus hijos. Y número dos, porque no tiene tiempo de llorar, porque tiene que huir por su vida o sufrir por lo que le van a hacer a ella, por lo que le van a dañar su vida, por la esclavitud que van a hacer sobre ella. De tanto terror, ni siquiera tiene tiempo de llorar por su esposo. Los sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces, gloria a Dios, amén, despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Pero no estamos hablando de un hombre alcoholizado, sino un hombre que se refrescó y que ahora tiene ese vigor para poder pelear la batalla. Versículo 66, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Uno de las cosas que pasó con los filisteos, cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, y cuando el lugar de Silo fue ultrajado por los filisteos, es que Dios les mandó tumores muy incómodos, hermanos. Tumores que les dañaron la parte de atrás de su espalda. Y dice la palabra de Dios, 66, hirió sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, se avergonzó. 67, desechó la tienda de José y no escogió, ¿qué dice? Mano, los hombres caen, pastores caen, siervos caen, pero Dios sigue bien. Cayó Efraín, cayó José, pero mira el 68, sino que escogió a la tribu de Judá. ¿Tú de cuál quieres ser, hermano? ¿De los que caen y son barridos y olvidados, o de los que Dios escoge para su servicio? Sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y hermano, y esto nos habla de que el pueblo de Dios se portó mal, tuvo sus consecuencias. Ellos irritaron a Dios, Dios los abandonó, pero cuando los enemigos estaban abusando de ellos, entonces Dios dijo, bueno, ya es suficiente, son mi pueblo, los amo, voy a regresar a ayudarlos. Esto habla de la misericordia de Dios. Y escogió, ya Efraín ya no, ya José tampoco, pero escogió a alguien. Versículo 69, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Versículo 70, ¿qué dice? Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Dios está buscando siempre siervos para usarlos. Detrás de las paridas los trajo. David estaba trabajando con las ovejas, pero David amaba a Dios para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y aquí vemos la restauración. Versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de qué, hermano. Mire, hermano, la iglesia va a seguir adelante, pase lo que pase, gobierne quien gobierne. La política es otra cosa. ¿Sabe cuándo florecían las iglesias en el tiempo de Pablo? Cuando Nerón estaba, o Claudio, o Calígula, o cualquiera de esos emperadores estaban persiguiendo a los cristianos. La iglesia florecía a pesar de la persecución. Mira, hermano,
En Roma había perversión, homosexualismo, había, sí, eran sanguinarios, había torneos de gladiadores para matarse, echaban a hombres a pelear con leones, era un asco Roma, hermano. El emperador era homosexual y el otro emperador, y vemos como Cristo reprende a uno de ellos porque tenía a la mujer de su hermano. ¿Se acuerdan, hermano? Roma era asquerosamente, hermano. El tiempo de Cristo, el tiempo de Pablo, era lo peor. Y ahí floreció la iglesia, hermano. ¿Sí? Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, hermano. Pero una clave es cuando hay un líder íntegro. Íntegro con Dios. Íntegro en su vida personal. Es cuando Dios sigue bendiciendo, hermano. Yo te animo a tú que eres cabeza de hogar, padre de familia, madre de familia, que te mantengas íntegro en tu familia, en tu vida, íntegro con la mujer de tu juventud, íntegro en tu amor a Dios, íntegro a tu iglesia, íntegro a seguir su voluntad, íntegro a servirle. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó, como dice, hermano, con la pericia de sus manos. Como pastor, a veces me dicen, pastor, ¿por qué aguanta esta persona? Bueno, un día, si eres pastor, vas a entenderlo y vas a tener la paciencia y el amor para no destruir a la gente. Hay que tener pericia cómo pastorear al pueblo de Dios. Hay que tener cierto talento espiritual para hacerlo. Porque, hermano, todos somos diferentes. Y David tenía esa pericia para hacerlo. Esa pericia era un regalo de Dios para el pueblo de Dios. Dios amó a su pueblo cuando le dio un buen rey, un buen gobernante. Y, hermano, si Dios ama a Estados Unidos y todavía tiene misericordia, nos va a dar un buen presidente. Pero si no, tenemos que seguir orando y buscando a Dios. Y como dije, pase lo que pase en la política, quizás en la política no sea lo mejor que queremos, pero en la iglesia todavía podemos tener líderes íntegros, hermanos íntegros, que tengan pericia para hacer la obra de Dios, que no destruyan, sino que edifiquen. Amén, hermanos. Amén. Que reinen con integridad, con justicia, que hagan las cosas para Dios, en el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su santa palabra. Ayúdanos, Señor, a no irritarte de más, Señor. Perdónanos. Tú lo sabes, Señor, somos ovejas. Hacemos lo que no queremos y lo que no queremos, Señor. Hacemos lo que no queremos y lo que debemos de hacer no hacemos, pero te pido, mi Dios, que tú nos ayudes, que nos perdones. Hermano, si Dios le habló, aquí está el altar, ¿y por qué no habla con Dios? ¿Usted quisiera, hermano, que Dios destruyera las iglesias también en California, como pasó en Turquía, como pasó en Europa? ¿O usted quiere que el reino de Dios florezca? ¿Quiere esperanza para sus hijos? ¿O quiere que sus hijos terminen siendo ateos, andando en perversiones de este mundo? ¿Quién diría, pastor? Yo sé que a veces Dios nos va a pasar por el desierto, pero ore por mí para que pueda reaccionar de la manera correcta, para que pueda darle la gloria a Dios y después de salir, para que Dios me bendiga. Aquí levante su mano. Amén, 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 gloria a Dios. Ya, Señor, tú viste las manos y los corazones. Ahora te pido, mi Dios, que tú tomes control de nosotros. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser íntegros, mi Dios, íntegros en todo, en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestra iglesia, con nuestro pastor, con nuestros amigos en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti, mi Dios, a ser agradecidos.
En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.